El presupuesto de un país no suele generar titulares, hasta que se retrasa en medio de una crisis global. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora en España. Mientras el conflicto en torno a Irán sacude los mercados internacionales, el gobierno español se ha visto obligado a frenar uno de los pilares más importantes de su planificación económica, los presupuestos generales del Estado. ¿La razón? Una carrera contrarreloj para contener un impacto económico que podría sentirse en cada hogar. La decisión no es menor. Retrasar un presupuesto implica rehacer cálculos, redefinir prioridades y, sobre todo, asumir que el escenario ha cambiado radicalmente. Fuentes cercanas al Ejecutivo señalan que el aumento de la volatilidad energética, impulsado por las tensiones en Oriente Medio, ha alterado las previsiones de crecimiento, inflación y gasto público. En el centro de este movimiento se encuentra el equipo económico liderado por Pedro Sánchez, que busca diseñar un escudo capaz de proteger a familias y empresas ante un posible nuevo golpe económico. No se trata solo de números, se trata de anticipar una realidad que ya empieza a notarse en la calle. Porque mientras en los despachos se revisan cifras, en los hogares españoles la preocupación es cada vez más tangible. Otra vez estamos igual, todo sube y el sueldo no alcanza, comenta Carmen, madre de 2 hijos en Valencia. Como ella, miles de familias están ajustando sus gastos ante el encarecimiento de la energía, el transporte y los alimentos. El conflicto con Irán ha provocado una subida en los precios del petróleo y el gas, lo que repercute directamente en la factura energética. España, aunque ha avanzado en energías renovables, sigue dependiendo en parte de los mercados internacionales, y cuando estos se vuelven inestables, el impacto es inmediato. Los expertos lo tienen claro. Este no es un retraso político, sino una reacción estratégica. El economista Javier Ruiz explica que aprobar un presupuesto en un contexto tan incierto podría ser más perjudicial que beneficioso. En otras palabras, el gobierno necesita tiempo para ajustar sus medidas a una realidad cambiante. Sin embargo, esta pausa también genera incertidumbre. Las comunidades autónomas, las empresas y los ciudadanos dependen de estos presupuestos para planificar sus propios gastos e inversiones. Cada día de retraso añade una capa más de dudas sobre el futuro inmediato. En las aulas, la situación tampoco pasa desapercibida. Estudiantes de secundaria y universidad empiezan a mostrar interés y preocupación por temas que antes parecían lejanos. Nos afectan más de lo que pensamos, dice Laura, estudiante de economía. Si el país entra en crisis, nuestras oportunidades también cambian. Desde el ámbito social, organizaciones advierten sobre un posible aumento de la desigualdad. Las familias con menos recursos son las primeras en sentir el impacto de la inflación, y si no se aplican medidas rápidas, la brecha podría ampliarse aún más. El gobierno, consciente de este riesgo, trabaja en un paquete de medidas que incluiría ayudas energéticas, incentivos fiscales y apoyo a sectores clave. Pero todo esto requiere un encaje presupuestario preciso, y ahí está el desafío: equilibrar protección social con sostenibilidad económica. Mientras tanto, la Unión Europea observa con atención. España no es el único país afectado, pero su situación es especialmente sensible debido a su estructura económica. Bruselas ha instado a los Estados miembros a coordinar respuestas, aunque cada uno debe adaptarlas a su contexto. En este escenario, la pregunta que empieza a resonar con fuerza es inevitable. ¿Estamos ante el inicio de una nueva crisis económica en Europa? Si quieres entender cómo estas decisiones afectan directamente a tu vida, quédate con nosotros, porque lo que está ocurriendo ahora no es solo un ajuste técnico, es una señal de lo que podría venir. Y así llegamos al punto clave, el momento en que las decisiones dejan de ser previsiones y se convierten en realidad, porque el retraso de los presupuestos en España no es solo una cuestión técnica o política, es el reflejo de un país que intenta ganar tiempo frente a una tormenta económica que ya está en marcha. En las últimas semanas, el gobierno ha intensificado las negociaciones internas para redefinir sus prioridades. Bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, el objetivo es claro: proteger a los más vulnerables sin comprometer la estabilidad financiera del país. Pero lograr ese equilibrio no es sencillo. Cada medida tiene un coste, y cada decisión implica renunciar a algo. Los analistas coinciden en que el margen de maniobra es limitado. España ha logrado cierta recuperación en los últimos años, pero sigue siendo sensible a los shocks externos, y el conflicto en torno a Irán ha demostrado lo rápido que puede cambiar el escenario global.
Un repunte prolongado en los precios de la energía podría traducirse en inflación persistente, menor consumo y una desaceleración económica. Para las pequeñas y medianas empresas, el impacto puede ser especialmente duro. Muchos negocios ya operan con costos elevados y una demanda inestable. Si la situación se alarga, será muy difícil aguantar, comenta Andrés, dueño de un restaurante en Madrid. Su preocupación es compartida por miles de emprendedores que ven cómo el contexto internacional condiciona su supervivencia. En el ámbito social, el riesgo de fractura es real. Organizaciones y expertos advierten sobre un posible aumento de las desigualdades. Las familias con menos recursos son las primeras en sentir el impacto de la inflación, y si no se aplican medidas rápidas, la brecha podría ampliarse aún más. El gobierno, consciente de este riesgo, trabaja en un paquete de medidas que incluiría ayudas energéticas, incentivos fiscales y apoyo a sectores clave. Pero todo esto requiere un encaje presupuestario preciso, y ahí está el desafío: equilibrar protección social con sostenibilidad económica. Mientras tanto, la Unión Europea observa con atención. España no es el único país afectado, pero su situación es especialmente sensible debido a su estructura económica. Bruselas ha instado a los Estados miembros a coordinar respuestas, aunque cada uno debe adaptarlas a su contexto. En este escenario, la pregunta que empieza a resonar con fuerza es inevitable. ¿Estamos ante el inicio de una nueva crisis económica en Europa? Si quieres entender cómo estas decisiones afectan directamente a tu vida, quédate con nosotros, porque lo que está ocurriendo ahora no es solo un ajuste técnico, es una señal de lo que podría venir. Y así llegamos al punto clave, el momento en que las decisiones dejan de ser previsiones y se convierten en realidad, porque el retraso de los presupuestos en España no es solo una cuestión técnica o política, es el reflejo de un país que intenta ganar tiempo frente a una tormenta económica que ya está en marcha. En las últimas semanas, el gobierno ha intensificado las negociaciones internas para redefinir sus prioridades. Bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, el objetivo es claro: proteger a los más vulnerables sin comprometer la estabilidad financiera del país. Pero lograr ese equilibrio no es sencillo. Cada medida tiene un coste, y cada decisión implica renunciar a algo. Los analistas coinciden en que el margen de maniobra es limitado. España ha logrado cierta recuperación en los últimos años, pero sigue siendo sensible a los shocks externos, y el conflicto en torno a Irán ha demostrado lo rápido que puede cambiar el escenario global. Un repunte prolongado en los precios de la energía podría traducirse en inflación persistente, menor consumo y una desaceleración económica. Para las pequeñas y medianas empresas, el impacto puede ser especialmente duro. Muchos negocios ya operan con costos elevados y una demanda inestable. Si la situación se alarga, será muy difícil aguantar, comenta Andrés, dueño de un restaurante en Madrid. Su preocupación es compartida por miles de emprendedores que ven cómo el contexto internacional condiciona su supervivencia. En el ámbito social, el riesgo de fractura es real. Organizaciones y expertos advierten sobre un posible aumento de la desigualdad. Las familias con menos recursos son las primeras en sentir el impacto de la inflación, y si no se aplican medidas rápidas, la brecha podría ampliarse aún más. El gobierno, consciente de este riesgo, trabaja en un paquete de medidas que incluiría ayudas energéticas, incentivos fiscales y apoyo a sectores clave. Pero todo esto requiere un encaje presupuestario preciso, y ahí está el desafío: equilibrar protección social con sostenibilidad económica. Mientras tanto, la Unión Europea observa con atención. España no es el único país afectado, pero su situación es especialmente sensible debido a su estructura económica. Bruselas ha instado a los Estados miembros a coordinar respuestas, aunque cada uno debe adaptarlas a su contexto. En este escenario, la pregunta que empieza a resonar con fuerza es inevitable. ¿Estamos ante el inicio de una nueva crisis económica en Europa? Si quieres entender cómo estas decisiones afectan directamente a tu vida, quédate con nosotros, porque lo que está ocurriendo ahora no es solo un ajuste técnico, es una señal de lo que podría venir. Y así llegamos al punto clave, el momento en que las decisiones dejan de ser previsiones y se convierten en realidad, porque el retraso de los presupuestos en España no es solo una cuestión técnica o política, es el reflejo de un país que intenta ganar tiempo frente a una tormenta económica que ya está en marcha. En las últimas semanas, el gobierno ha intensificado las negociaciones internas para redefinir sus prioridades. Bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, el objetivo es claro: proteger a los más vulnerables sin comprometer la estabilidad financiera del país.
Pero lograr ese equilibrio no es sencillo. Cada medida tiene un coste, y cada decisión implica renunciar a algo. Los analistas coinciden en que el margen de maniobra es limitado. España ha logrado cierta recuperación en los últimos años, pero sigue siendo sensible a los shocks externos, y el conflicto en torno a Irán ha demostrado lo rápido que puede cambiar el escenario global. Un repunte prolongado en los precios de la energía podría traducirse en inflación persistente, menor consumo y una desaceleración económica. Para las pequeñas y medianas empresas, el impacto puede ser especialmente duro. Muchos negocios ya operan con costos elevados y una demanda inestable. Si la situación se alarga, será muy difícil aguantar, comenta Andrés, dueño de un restaurante en Madrid. Su preocupación es compartida por miles de emprendedores que ven cómo el contexto internacional condiciona su supervivencia. En el ámbito social, el riesgo de fractura es real.